Vamos a hacer aquí un corto video, vamos a presentar este equipo y vamos a hacer algunas mediciones con él. Vamos a checar, es un checador, lo que se llama es un semiconductor avanzado, analizador para checar componentes, y tiene un display gráfico y conectividad a la PC. Puede hacer un trazador de curvas y puede mostrarnos diferentes, por ejemplo, si estamos checando un transistor, nos muestra las curvas de operación a diferentes corrientes de base y nos muestra la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Vamos a poner algunos componentes, vamos a checar este equipo. Vamos a hacer primero todo lo que puede checar la ganancia de la corriente DC de un transistor, o lo que le llaman el HFI. Nos puede checar LEDs, bicolores LEDs, transistores bipolares. Nos puede checar Zener, diodos Zener, diodos normales. Nos puede checar también reguladores de voltaje. Nos puede checar transistores Darlington. Nos puede checar Enhanced MOSFETs, Depletion Mode MOSFETs, Enhanced IGBTs, Insulated Gate Bipolar Transistors. Nos puede checar Depletion Mode IGBTs, Junction FTs. Nos puede checar FTs. Nos puede checar tristores y triacs y regulador de voltaje, como dije. Nos puede checar todos esos componentes, y lo bueno es que nos lo identifica. Y otra cosa buena que tiene este equipo, es excelente y no es muy caro, es que tiene estas puntas de aquí, las puedes tú conectar como sean, no importa cómo las conectes, el equipo te va a identificar cuál es el colector, el emisor o la base, y te va a identificar cuál es el cátodo, el anodo, te va a identificar en un regulador de voltaje cuál es la entrada, la salida, la tierra, te identifica todo. Aquí vamos a checar, tenemos unos componentes que vamos a checar, los voy a mostrar. Todos estos componentes los vamos a checar aquí, y vamos a conectarlo a la computadora también. Vamos a checar, primeramente vamos a checar un diodo normal aquí. Entonces lo conectamos, como dije, en cualquier punta de esta se puede conectar, no importa el color, él nos va a identificar. Aquí pongo el rojo y el azul, nos va a decir cuál es el cátodo y el anodo. Aquí le damos a test, aquí va a salir, aquí vamos a ver, ahí nos dice diodo junction, red es el cátodo, blue es el anodo, voltaje forward es 0.6, que es correcto, a 5 miliamperios, y ahí nos dice eso. Si por ejemplo lo conectamos a la PC, podemos ver incluso la curva de operación de este. Voy a mover aquí el PC, a ver la curva de operación de este. Aquí está. Voy a poner aquí la pantalla para que se vea. Aquí, ahí vemos. Ahí está. Está el test. Listo. Ok. Entonces vamos a poner aquí, le damos test aquí a este, y nos va a decir inmediatamente qué es lo que es. Está testing, ahí nos lo dio. Entonces vimos que es un diodo y que ponemos PN junction. Aquí le podemos poner start y nos va a dar la curva de operación. Ahí vemos claramente, estamos viendo aquí que sube a 0.6 voltios cuando sube la corriente en miliamperios, es cuando se abre y está conduciendo el diodo. Prácticamente es eso. Vamos a conectar ahora otro aquí, vamos a conectar un Zener, nos va a decir el voltaje de Zener, nos va a decir la identificación del Zener. Vamos a poner aquí el Zener. Como dije, se conecta con los caimanes que sea, él te lo identifica inmediatamente, no tienes que saber nada de la identificación de los pines, nada. Le damos otra vez aquí a identificar el componente, le damos test. Te identifica, te dice Zener Diode, te dice voltaje en reverse 5.6, es un Zener Diode de 5.6 voltios. El voltaje normal opera como un diodo, es 0.7 voltios a 5 miliamperios. Vamos a la función PN, le damos Start. Primero lo que podemos hacer es Delete All Graphs, aquí para no confundir esto, All Traces, Delete All Traces, y ya vamos aquí Start. Aquí le podemos cambiar el voltaje desde dónde hasta dónde queremos,
y los puntos que nos dé del sampling que nos da. Ahí, como vemos, estamos viéndolo en reverse, como está actuando como un diodo normal. Si ponemos aquí el cursor, aquí perfectamente podemos ver que a 0.7 voltios nos está dando eso. Queremos cambiarlo, aquí vamos en reverse y nos va a dar el valor Zener. Le damos start y ahí nos da el valor Zener, que estamos viendo que llega a 5.6 voltios, un Zener de 5.6 voltios, aquí lo vemos. Y ahí está, 5.68 voltios. Entonces ahí estamos viendo donde está la curva o la rodilla del Zener. Vemos que está operando perfectamente. Otra es que también se puede poner aquí, se le puede poner un LED, un LED, y podemos checarlo también, cuál es el cátodo, cuál es el ánodo, si no lo sabemos. Lo checamos aquí y este nos va incluso a iluminar el LED. A ver si se puede ver aquí en la pantalla. Este es el LED, ¿no ves? Lo vamos test. Y ahí se ve que está iluminando el LED y que lo está checando. Y aquí nos dice ¿Qué es lo que es? Dice el green, el verde es el cátodo, el azul es el ánodo. Voltaje forward 1.7 voltios a 5 miliamperios. Y prácticamente ahora vamos a borrar todos estos, ¿verdad? Okay. Vamos a borrar estos traces. Vamos aquí, borramos los traces para poder checar otro. Vamos a checar aquí este. A ver qué es este. Este es un componente semiconductor de 3 pines. Vamos a conectar los tres, a ver que no lo identifican. Ni siquiera vemos el número ni nada. Vamos a ver qué es lo que es. No necesitamos, si tenemos un componente con el número borrado o un diodo donde se le haya borrado la barrita o algo de eso, no sepamos dónde está el cátodo, podemos checar con esto. Entonces identificamos primero el componente, vamos a identify, le damos test, a ver qué es esto, no sé ni qué es. Ahí tenemos. Okay, ahí está testing. Ya vemos, es un regulador de voltaje. Ahí nos dice la entrada, qué color es, el ground, la salida, como los caimanes que tenemos. Entonces vamos aquí a vamos a ver esto. Nos da el voltaje de salida y de entrada. Ahí estamos viendo los dos. Y como aquí vemos en identificación, aquí nos decía todos los parámetros. Voltaje de salida es de 5 voltios. Quiescent current, que es la corriente que consume el circuito que tiene dentro, interno. El voltaje dropout es 1.52 voltios y el dB out es 0.0007 voltios, el voltaje dropout. Entonces vemos que es un regulador de 5 voltios y que está en buenas condiciones, podemos checarlo. Y la corriente que está consumiendo es 5.8 miliamperios. Prácticamente vamos a poner otro componente aquí. Vamos a checar a ver este. Se nos checa cualquier regulador de voltaje. Lógicamente es pequeño, este componente opera con baterías, entonces no nos va a, por ejemplo, un Zener de 100 o 200 voltios, pues lógicamente no va a obtener la suficiente potencia para poder checarnos, pero componentes electrónicos pequeños sí puede hacerlo. Pusimos otro aquí, vamos a identificar qué es este. Y este es este dice Red and Blue LED Shorter. So, tenemos un problema aquí. La red y la azul están en corto, pero como se fijan, aquí no puse yo nada en corto, está bien. Esto está bien, las tres están separados. Es que el componente está falto, tiene una falla. Entonces sabemos que este componente no sirve. Vamos a poner otro aquí de 3 pines, otro componente semiconductor de 3 pines. Entonces ahí podemos identificar rápidamente que hay un corto, que ese componente no sirve. ¿Okay? Sea lo que sea, ya se quemó y tiene corto en 2 pines, no debe estar. Vamos a checar esto otra vez, test aquí, a ver qué es este. Identificamos y ahí nos dice es como un cátodo, y entonces vemos que son dos, es un componente de 3 pines y vemos que está aquí el anodo y aquí el cátodo que une los dos y aquí está el otro anodo. Entonces vemos aquí, nos dice diode junction, voltaje forward 0.5 a 5 miliamperios. Diode junction está en buenas condiciones porque vemos aquí que está rompiendo a 0.53, entonces está bien. Ok, vamos a checar otro componente aquí, a ver qué es este. Vamos a checar este, parece que este es transistor, vamos a ver. Vamos aquí, los pines no importa cómo pongamos los caimanes, él no lo identifica automáticamente. Este equipo es súper fácil de usar, automático.
Vamos aquí test, vamos a ver aquí. Identificar primero qué es lo que es. Así, estamos viendo. Es un PNP transistor bipolar. Ahí dice todo. El HFI 332 A, corriente de colector 4.98 mA, voltaje base emisor A, corriente de base 5 mA. Queremos ver todas las gráficas. Vamos aquí y le damos, por ejemplo, vemos bipolar junction transistor aquí, dice corriente de colector, voltaje colector emisor, le damos aquí y le damos aquí enter. Vamos a borrar este aquí antes, delete all traces. Vamos a hacer nuevo, a ver, estamos start y ahí nos va a mostrar las curvas de operación de este transistor a diferentes corrientes de base. Entonces aquí vemos este que está lógicamente rompiendo como cualquier diodo aproximadamente 0.6 voltios, y aquí vemos a la corriente de base de 24 microamperios. Estamos viendo que la corriente de colector está a 9 miliamperios. Aquí por ejemplo a corriente base a 30 miliamperios, vemos que la corriente llega casi a 9 miliamperios, y aquí está el voltaje de colector a emisor. Aquí está 6 voltios, aquí está 4 voltios, aquí está 2 voltios, aquí está 0 voltios, entonces aquí está 10 voltios, y nos vemos la operación, las curvas de operación del transistor. Aquí podemos cambiarle las traces, podemos poner más traces. Si queremos poner aquí por ejemplo 10 traces, aquí nos va a mostrar más corrientes de operación. Entonces esto está bien para comparar dos transistores y todo eso. Y vamos a hacer, vamos a borrar esto. Espérate, está haciendo 10 traces, a ver si lo hace o hay que borrar primero. Ahí está haciendo las traces y las demás, pero vamos a borrar mejor para aclarar esto y empezar de cero. Ok, ahí tiene el traces, vamos a hacer pasar. Ahí está, ahí va a ser la primera. Ok, está a 30 microamperios. Voy a hacer la segunda. Ahí nos muestra más traces a 27 microamperios de la base. Entonces por la base podemos controlar la corriente que va a pasar del colector, y ahí nos dice al voltaje, a qué voltajes está el voltaje de colector emisor. Si no, toda la gráfica, vamos a ver que vamos a tener 10 traces diferentes. Ahí está a 30 microamperios, a 27 microamperios, a 24, a 22, a 19.3, a 16.7, y el equipo nos dice exactamente qué es lo que es. Okay. Y nos dice aquí también la ganancia. Aquí en este vemos prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el último ya, y acaba ahí. Ahí tenemos todas las curvas de operación de este transistor. Aquí vamos a borrar esta. Y aquí por ejemplo la ganancia, nos dice la ganancia a diferentes voltajes de colector emisor. Nos dice la ganancia en HFI, la ganancia de ese de corriente. Aquí ver, está a 300 la ganancia prácticamente, y aquí va subiendo un poco más porque va subiendo más el voltaje también de colector emisor. Sube el HFI, nos dice diferentes curvas con diferentes corrientes, qué ganancia tiene. La ganancia va a estar prácticamente casi igual en todas las curvas. Entonces aquí también podemos identificar y ver los valores. Aquí nos dice ganancia 332 HFI a corriente colector de 4.98 miliamperios. Aquí estamos viendo esto. Aquí vemos prácticamente 330 y tal. Aquí está. Para esto prácticamente eso es este equipo. Es un equipo, viene nada más el equipo, un pequeño manual y los 3 caimanes. Es un equipo que vale aproximadamente $300 solo. Eso creo que me costó cuando lo compré yo, hace ya tiempo. Pero prácticamente es esto. Tenemos un equipo que nos da curvas de operaciones, nos checa componentes automáticamente y rápidamente, nos identifica los pines. Si tenemos un transistor que están borrados los números, solo no sabemos qué transistor es ni nada, nos identifica qué tipo de transistor. Podemos igualar transistores. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un estéreo o algo así, queremos que los dos tengan el mismo tipo de ganancia, el mismo tipo de
de parámetros, podemos checar aquí. Prácticamente es el video de hoy. Cualquier pregunta, sección comentarios. Un equipo muy bueno para tener en cualquier laboratorio, en cualquier taller de reparación, para identificar componentes y checar si los componentes están bien o no. Gracias por ver el video. Cualquier pregunta, la sección comentarios. Gracias.